En los últimos episodios hablamos de democracia, desigualdad, de identidades. Hoy vamos a hacer un pequeño descanso, pero solo en apariencia, porque también nos formamos y nos gusta la geografía y queremos dejar material para vos. Explicar que entender el clima también es entender cómo se organiza la producción, cómo se distribuye la población, cómo se configuran economías, cómo surgen conflictos ambientales. La geografía no es aprender solo las capitales como teníamos nosotros en el pasado, es entender por qué el mundo es tal cual es. Primero, empecemos con algunas cuestiones básicas. Diferenciar claramente el tiempo, que es el estado momentáneo de la atmósfera, con el clima, que son promedios y comportamientos a largo plazo. 30 años, 35. Por eso cuando escuchamos va a cambiar el clima hoy en la ciudad, es un error, cambia el tiempo. O sea, si hoy hace 35 grados y mañana 20 no cambió el clima, cambió el tiempo. Después lo del cambio climático es otra cosa, pero digo que también los hubo a lo largo de la historia, independientemente de la mano del hombre. Explicar los elementos del clima es importante: temperatura, precipitaciones, presión atmosférica, humedad, vientos. Y es importante también, como te decía, y refuerzo, hoy hace 24 grados, eso es tiempo. En la región los veranos son calurosos y húmedos, eso es clima. Mañana va a llover y va a bajar la temperatura, no cambia el tiempo. No cambia el clima, perdón, cambia el tiempo. La característica de los inviernos son muy fríos y secos, eso es clima. En cuanto a los elementos, por supuesto, son variables, por eso justamente es la característica que tiene para entender la diferencia entre tiempo y clima. La temperatura, es decir, 12 grados, 35 grados, 20 grados, precipitaciones, la cantidad de milímetros, ¿no? Presión atmosférica, la humedad, para determinar si hoy el día está un poco más seco, más húmedo, y los vientos, que los vientos tienen una característica que hay que distinguirla de las masas de aire. Los factores del clima, acá está el núcleo fuerte, si se quiere. La latitud, distancia hacia el norte o hacia el sur respecto al ecuador. Esa es la latitud. La altitud, es decir, distancia respecto o altura respecto al nivel del mar. Después vamos a ver cómo combinándose pueden generar distintas condiciones en alguna de los, o cuando algunos de los factores, más allá que algunos de los factores coincidan. La distancia al mar, más continentalidad, más oceanidad. Las corrientes marinas, que pueden ser frías o cálidas. El relieve, que muchas veces puede funcionar como barrera, o por el contrario permitir que diferentes corrientes, por ejemplo, o masas de aire ingresen. Y estas barreras, entre comillas, que puede ser una cordillera, un cordón montañoso, hacer que descargue toda la humedad de un lado y del otro lado el clima sea más seco, justamente porque el aire que ingresa ya descargó la humedad de un lado. Y las masas de aire. Como
Como decía, combinación de factores. Misma latitud, podemos tener climas distintos. Buenos Aires, Santiago de Chile, tan cerca del mismo paralelo. 34 grados de latitud sur. Buenos Aires tiene un clima húmedo. Santiago, clima mediterráneo, más seco. Porque esto, justamente la cordillera de los Andes, actúa como barrera, el llamado efecto Foehn. Descarga la humedad del lado de lo que es Argentina, desciende seco. La influencia del océano Pacífico frío y la circulación atmosférica. Podemos comparar París con Montreal o cualquier otra ciudad europea. Similar latitud, 45 grados de latitud norte, pero París tiene inviernos moderados, Montreal tiene inviernos muy fríos. Explicación: la corriente del Golfo, que es cálida, la influencia oceánica y la continentalidad en el caso de Canadá. Altitud versus latitud. Por ejemplo, Quito está justamente en la línea del Ecuador, pero no es extremadamente calurosa. ¿Por qué? Quito se encuentra a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. La temperatura disminuye con la altitud. Se estima 1 grado cada 180 metros de altura. Por supuesto, hay otras variables, factores, elementos que no hacen que sea exactamente así. La latitud te dice cuánta energía solar recibís, pero la altitud te dice cuánto de esa energía se conserva. Tenemos también combinaciones que explican los paisajes. Relacionar clima con vegetación. Podemos relacionarlo con las actividades económicas, con la densidad de población. El Sahara, con sus extremos calores, en clima que es árido, tenemos una baja densidad poblacional, una baja densidad en todo sentido, pues también nula casi de vegetación, y tampoco prácticamente actividades productivas, por supuesto. En el Amazonas tenemos un clima ecuatorial y una selva densa. La pampa húmeda, un clima templado húmedo, agricultura intensiva, también donde se concentra casi o más del 60% de la población de nuestro país. Tenemos las regiones naturales, tenemos los espacios productivos, la distribución de la población. Todo esto va a estar influenciado por las características climáticas, por los factores, por los elementos, pero sobre todo los factores, que los factores, por decirlo en una forma simple, son aquellos justamente condicionantes que son estáticos, para no utilizar otra vez la palabra factores. Es decir, la latitud no cambia, la altitud cada millones de años es imperceptible, con lo mismo que la continentalidad, la distancia al mar. Digamos, durante el transcurso de nuestra vida humana, eso no cambia. Tendría que ocurrir una catástrofe, no sé, que caiga un meteorito gigante. Tenemos las regiones naturales, los espacios productivos, la explicación de la distribución de la población. Por algo en Argentina se concentra justamente en la pampa húmeda. También hay, por supuesto, lugares donde también se concentra, pero básicamente en todo lo que es la pampa húmeda. Tenemos, por supuesto, también la explicación de por qué en el extremo sur del país está escasamente poblado. Es decir, no es un país que se caracterice por su distribución de población, independientemente de factores políticos, dejémoslos de lado. Explicar por qué más del 90% de la población canadiense se concentra en la frontera con los Estados Unidos, porque prácticamente de allí hacia el norte es inhóspito el Canadá.
También por qué, por ejemplo, en Noruega no tenemos estos hielos permanentes estando a la misma latitud de Siberia, algo que ya habíamos explicado. Y es un ejemplo, siempre me acuerdo, porque era la pregunta en geografía en uno de los finales. Vos Noruega tenés ahí la influencia del prácticamente estar sobre las costas, y tenés Siberia, que es continentalidad al extremo. Es decir, que todo esto explica el clima. No es solo un dato meteorológico, es más, es el tiempo. Es una condición estructural que influye en economías, culturas y forma de vida. Por supuesto, después vamos a ir desandando. Esto fue como una introducción, cada uno de los aspectos de lo que estuvimos viendo hoy. Vamos a ver desmenuzadamente muchos ejemplos. Esto fue apenas el primer episodio de lo que es específicamente lo geográfico. En este podcast, recordad que hablamos de las ciencias políticas, de historia, y la geografía no podía dejar de estar afuera de lo que es ciencias sociales, por supuesto. Pero como te decía, después iremos viendo ejemplos detallados, casos puntuales, de todo esto que te hice a modo introductorio.